en el capítulo 4, versículo 12, hermanos, en esta preciosa noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hebreos capítulo 4, versículo 12, para la gloria del Señor Jesucristo. Vamos, hermano, a predicar, vamos a orar y pronto nos vamos a ir, hermano, a nuestros hogares o vamos a pasar al talento para que así vayamos a descansar y nos preparemos para una semana más de trabajo, si es que el Señor no ha venido. Amén. Si es que el Señor no viene, hermano, estaremos aquí el próximo sábado. Si es que el Señor viene, hermano, pues no estaremos aquí, ¿verdad? Los hermanos, muchos los dejaremos, hermano, gloria a Dios, hermano, mal, así que no estaremos aquí si es que el Señor viene. Amén. Si el Señor viene, ¿cuántos van a estar aquí el próximo sábado? Aleluya. Si el Señor viene, ¿usted va a estar aquí el próximo sábado? No, hermano. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Así es que, hermanos, Hebreos capítulo 4, versículo 12, para la gloria y la honra del Señor. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dónde, hermano, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A su nombre sea la gloria. Porque la palabra de Dios, aleluya. Oremos. Señor Jesucristo, te damos honra y gloria y gracias, Padre, porque tú, Señor, hasta estos momentos has puesto, Señor, de tu amor sobre nosotros. Has tenido misericordia, Señor, de los cielos. Te damos la gloria y la honra, Señor. Bendícenos en esta noche con tu palabra. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Instrúyenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar dando un fuerte gloria a Dios. Hebreos 4:12, amén, gloria a Dios. Y empieza diciendo: porque la palabra de Dios, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Una de las preguntas que muchas personas, hermanos, nos hacen al ver tantas denominaciones, al ver tantas creencias, al ver tantas, hermano, gloria al nombre del Señor, religiones, hermano, es en qué basamos nuestra fe, en qué creemos, en qué, hermano, gloria al nombre del Señor, basamos nuestra, hermano, creencia. Yo quiero decirle en esta hora que nuestra fe la basamos en el único Dios verdadero, en el único Dios inmortal, como dice la Biblia, e invisible, que es el Señor Jesucristo. Pero nuestra fe la basamos también, y nuestra doctrina, en la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la Biblia, que fue escrita, hermano, por inspiración divina del Señor. Muchos quisieran darle la autoridad a este libro o a esta Biblia. Muchos quisieran, hermano, hacerla a un lado, pero no pueden. ¿Y sabe por qué no pueden? Porque hay alguien que está protegiendo la palabra de Dios, que es la Biblia que usted tiene en las manos. Porque la palabra de Dios sigue diciendo, y la palabra de Dios no es cualquier libro, la palabra de Dios no es cualquier novela, la palabra de Dios, hermano, no es cualquier biblioteca. La palabra de Dios, su Biblia que tiene en esas manos, es Dios hablando al hombre, es Dios hablándole a usted mismo, es Dios guiándole, hermano, a través de su vida en este mundo. Bendito el nombre del Señor. Nadie puede quitarle la autoridad a la palabra. Por eso es que esta palabra nos cambia, por eso es que esta palabra nos transforma, por eso es que esta palabra nos vivifica, porque no es cualquier palabra, sino es la palabra del Dios viviente. Hermano, muchos quisieran cuando oran que Dios bajara y les contestara. Muchos quisieran que Dios les tocara la espalda cuando estén
amado hermano. La palabra que nos inspira, la palabra que nos guía. Dice la Escritura en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda esa Escritura es palabra de Dios inspirada por Él mismo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, en segunda de Timoteo. Toda, hermano, la Escritura es inspirada por Dios, hermano, y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para instruir, es útil para corregir. Bendito el nombre del Señor, porque la palabra fue inspirada por Dios, porque la palabra es Dios mismo hablando a nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando usted se sienta y abre este libro llamado Biblia, allá en su casa o en el trabajo o aquí en la iglesia, usted está abriendo la palabra de Dios que está viva y es eficaz. Bendito el nombre del Señor. Si esta Biblia no fuera eficaz, si esta Biblia no fuera poderosa, nuestra vida no hubiese cambiado, nuestra vida no hubiese sido transformada, nuestra vida no hubiese sido, hermano, lo que ahora somos. Y lo que ahora somos se lo debemos a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros le restamos importancia a las cosas, o le damos importancia a otras cosas más que a la palabra de Dios. A veces nosotros le creemos más al hombre que a la misma palabra de Dios. A veces nosotros basamos nuestro diario caminar, hermano, gloria a Dios, en el horóscopo o en el tarot, en que nos lea las cartas. Pero la palabra de Dios está viva, porque la palabra de Dios es Dios mismo. La palabra es viva y es eficaz. Bendito el nombre del Señor. Y una de las características de la palabra de Dios es que es lámpara a nuestros pies. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que quería decir el salmista es que tu palabra me alumbra, tu palabra me da conocimiento, tu palabra me da sabiduría, tu palabra me da entendimiento para caminar en este mundo. Bendito el nombre del Señor. Si hay un problema, la palabra de Dios tiene la respuesta. Si hay una dificultad, la palabra de Dios tiene la respuesta. Si tú estás en medio de una adversidad, la palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos a nosotros. Amén, y a su nombre. Por eso es que esta palabra es importante. Por eso es que esta palabra necesitamos comérnosla, necesitamos leerla, necesitamos metérnosla en el corazón, porque es Dios, hermano, hablando a nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué tan importante es la palabra. Lo triste es que ahora muchos estamos dejando la palabra, muchos estamos haciendo a un lado la palabra por estarnos metiendo en otras cosas. Hay gente que, hermano, pierde el rumbo porque en lugar de hacerle caso a la palabra, empieza a ver cosas en el internet, empieza a ver cosas, hermano, y conocimientos en otros libros, pero todo debe de ser traído a la palabra de Dios. Hermano, los falsos maestros y los falsos profetas se levantan porque, hermano, no creen, o más bien, hermano, bendito el nombre del Señor, no hablan conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque la palabra de Dios es la que nos da la guía. La palabra de Dios es la que nos da el rumbo. La palabra de Dios es la que nos muestra el camino. Por eso el salmista decía: Señor, tu palabra es la que me alumbra, tu palabra es la que me da el conocimiento, tu palabra es la que me da la sabiduría, tu palabra es la que me da el entendimiento. Hoy en día la verdad, hermano, es buscada por todos lados. Hoy en día la verdad se busca en las religiones o se busca en las organizaciones, pero la verdad no está en la organización y la verdad no está en la religión. La verdad está en la palabra de Dios. La verdad es el Señor Jesucristo. Nadie en este mundo se pudo parar como Él y decir: yo soy
yo soy la verdad y yo soy la vida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Sabe, hermano? La palabra de Dios está viva. Por eso es que cuando, hermano, se predica, por eso es cuando, hermano, se habla de la palabra de Dios, usted siente en su corazón, hermano, bendito el nombre del Señor, ese sentir. A veces a uno le dan ganas de llorar, a uno sienten emoción, uno se para y aplaude. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está viva, bendito el nombre del Señor. Y donde está la palabra de Dios, está Dios mismo, bendito el nombre del Señor. Por lo cual en esta noche Dios está en este lugar a través de su palabra. Y si está Él, aquí está su presencia. Y si está su presencia en este lugar, debemos de glorificar y exaltar su nombre, bendito el nombre poderoso de Jesús, porque la palabra de Dios está viva. Cuando uno cree que la palabra de Dios está viva, cosas grandes pueden suceder. Cosas hermosas pueden suceder. Cuando el Señor fue con Pedro y le dijo: Pedro, echa la red a la derecha. Y le dijo: maestro, toda la noche he estado pescando, toda la noche me he estado esforzando, toda la noche he tratado de pescar, pero no he podido. Y le dijo: Pedro, echa la red a la derecha. Y Pedro le dijo: toda la noche lo he hecho, pero por tu palabra, bendito el nombre del Señor, por tu palabra que es viva, por tu palabra que es veraz, por tu palabra que es realidad. Hermano, dice la Escritura que Pedro echó la red a la derecha, hermano, y dice que, gloria a Dios, que la red salió llena de peces. Bendito el nombre del Señor. Tal vez, hermano, has intentado muchas veces y de muchas maneras salir del problema, pero en esta noche, por la palabra de Dios, tú debes de creer que Él es poderoso para solucionar toda adversidad por la palabra de Él. ¿Cuántos dan una alabanza al Rey de la Gloria? La palabra de Dios tiene peso, la palabra de Dios tiene autoridad. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso es que esta palabra no es cualquier cosa. Por eso es que este libro no se enseña en cualquier lugar. Por eso es que este libro ha sido atacado de una y muchas maneras, porque al enemigo no le gusta que se predique la palabra de Dios, porque esta palabra tiene poder para cambiar al ser humano. Esta palabra tiene poder para echar fuera demonios. Esta palabra tiene poder para sanar al enfermo. Yo no sé si usted lo crea en esta noche, pero yo creo que por la palabra de Dios pueden suceder muchas cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque la palabra de Dios es viva, amado hermano. Aleluya. Y es eficaz. Cuando hablamos de la palabra eficaz, quiere decir que es segura. Él no va a fallar. Que la palabra no es errónea. Es decir, que la palabra está hecha para lo cual va a ser. A su nombre sea la gloria. La palabra de Dios nos enseña que el mismo Dios de la gloria, hermanos, sanaba, transformaba, libertaba por medio de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Nosotros mismos somos fortalecidos a través de la palabra de Dios. Allá, hermano, en Mateo capítulo 4, versículo 4 dice que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A su nombre sea la gloria. Yo no sé si en esta noche usted tiene fuerzas. Yo no sé si en esta noche usted tiene vida. Yo no sé si en esta noche usted siente la predicación de la palabra de Dios. Pero hermano, aquel que tiene fuerzas y está vivo, por lo menos siente cosquillas en esta noche al escuchar que la palabra de su Dios está viva, que la palabra de su Dios es viva y eficaz. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Por esta palabra han sido salvos muchas personas.
Millones de millones por esa palabra ha sido salvo, así como usted y yo. Esta palabra, hermano, tiene más de 2000 años que ha sido escrita y aún el enemigo no ha podido derrocarla. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios. Libros vienen y libros van, salen bestsellers, salen libros de química, de medicina, pero al año son obsoletos porque hay nuevos inventos, hay nuevos descubrimientos, hay nuevas fases en el ser humano, pero la palabra de Dios que fue escrita hace miles de años sigue siendo la misma, sigue teniendo la misma eficacia, sigue teniendo el mismo poder. Nadie le ha puesto más ni le ha quitado, porque es la palabra de Dios. Usted no se ha puesto a pensar porque es que la palabra de Dios no ha sido renovada como se renueva un diccionario. Usted no se ha puesto a pensar por qué la palabra de Dios no ha sido transformada, cambiada como se cambian los libros de medicina. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Y cuando usted abre la palabra de Dios y usted la mira, hermano, usted está viendo como si usted estuviera leyendo el periódico del día. La misma palabra tiene el mismo poder de hace 2000 años, porque el Dios de esta palabra, el Dios que inspiró esta palabra, el autor de esta palabra sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, Él no ha mermado su poder. Bendito el nombre poderoso de Jesús, porque es la palabra de Dios. Si en esta noche tuviésemos un problema, o una adversidad, o una pregunta, o una decisión que tuviésemos que tomar, si fuésemos honestos, deberíamos tomarla conforme a la palabra de Dios. Porque aquí hay, hermano, respuesta para todos. Si estás desanimado, la palabra de Dios dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Bendito el nombre del Señor, porque hay poder en la palabra. Si estás enfermo, la palabra de Dios dice que por medio de la oración de fe podrás recibir el perdón de tus pecados y la sanidad. Bendito el nombre poderoso del Señor, porque la palabra de Dios es viva. Si tienes pecados, la palabra de Dios dice que a través del bautismo en el nombre de Jesucristo tus pecados son perdonados, porque la palabra de Dios es viva. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Muchos desconocemos la palabra de nuestro Dios. Muchos a veces nos atoramos y tenemos problemas y dificultades, o vacilamos porque desconocemos verdaderamente la palabra de Dios. Desconocemos verdaderamente quién es el Dios que nos ha llamado y ha puesto su palabra en nosotros. No basta con tener la revelación del nombre, no basta con ser bautizados en su nombre. Tenemos que conocerle verdaderamente quién es el Señor Jesucristo. Y cuando usted conoce verdaderamente quién es el Señor Jesucristo, usted jamás se podrá separar del amor de Cristo. ¿Sabe una cosa? A mí me llamaba la atención el apóstol Pablo cuando decía: ¿qué me separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni la vida, ni la muerte me podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe lo que nos ha sostenido mucho? La misericordia de Dios y la palabra de Dios en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es viva. Y es eficaz, hermano. Es decir, no hay error en la palabra. No va a fallar. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Que penetra, hermano. Gloria al nombre del Señor. El alma, dice la palabra del Señor, y el espíritu. Tal vez alguien
podrá con un cuchillo penetrar el tórax y encontrará el corazón, ¿verdad? Hablando de una manera humana, encontrará, hermano, ese músculo llamado corazón, pero no le podrá tocar el alma, ni le podrá tocar el espíritu. Lo único que toca el alma y el espíritu es la palabra de nuestro Dios. Hermano, cuando la palabra de Dios penetra en ti, tus pensamientos empiezan a cambiar. Cuando la palabra toca tu espíritu, te empiezas a quebrantar, empiezas, hermano, a arrepentirte, porque no hay otra manera, si no es a través de la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y penetra. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermano, yo también no puedo conocerte tal como eres. Yo no puedo estar contigo las 24 horas del día. Yo también no puedo saber todos tus problemas o tus pensamientos o las decisiones que tú piensas tener. Pero la palabra de Dios, Él sí conoce. Él conoce tus pensamientos, porque no tan solo está contigo, sino te penetra el espíritu, penetra tu alma. Bendito el nombre del Señor. Y sigue diciendo las coyunturas y los tuétanos, y discierne. Amén, aleluya. Discierne. ¿Qué es la palabra discernir? La palabra discernir es entender. La palabra discernir es comprender. La palabra discernir puede decir, hermano, gloria al nombre del Señor, que vendría también siendo es descubrir. Cuando alguien discierne algo, está descubriendo algo. Y la palabra de Dios discierne. La palabra de Dios entiende. La palabra de Dios descubre. La palabra de Dios, hermano, abre. Yo tal vez no sé lo que estás pensando, pero en este momento la palabra de Dios discierne tu pensamiento. Sabe lo que estás pensando, sabe lo que hay en tu corazón, sabe hacia dónde vas, sabe, hermano, perfectamente el camino que quiere llevar. Pero la palabra de Dios, oiga bien, por eso es que el hermano Timoteo dice que la palabra de Dios es útil para redarguir. Porque la palabra de Dios discierne tu pensamiento y sabe lo que quieres hacer o lo que vas a hacer. Pero cuando la palabra de Dios entra, empieza a redarguir tu mente, empieza a redarguir tu conciencia. Bendito el nombre del Señor. Y te dice, no lo hagas, no lo puedes hacer, te va a ir mal. Empieza a hablar contigo la palabra de Dios, o puede corregirte. Bendito el nombre del Señor. Cuando yo soy hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, y voy, hermano, rumbo hacia el pecado, la palabra de Dios me redarguye y me dice, tú no lo debes hacer, porque tú eres mi hijo, fuiste lavado con mi sangre, y si te metes en eso vas a perder lo que yo te he dado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando el hombre de Dios es verdaderamente un hombre de Dios y va a cometer un pecado, la palabra, el espíritu le redarguye, bendito el nombre del Señor, y lo hace cambiar de opinión. La palabra de Dios instruye, enseña, corrige. Y cuando, hermano, algo se corrige es porque algo está mal. Cuando algo se corrige es porque algo se ha salido, hermano, de la línea. Cuando algo se corrige es porque se ha salido del camino. Bendito el nombre del Señor. A veces nosotros estamos llenos de dogmas, es decir, de leyes, de reglas que simplemente nos las enseñaron y que no se tenían que discutir, no tenían discusión, simplemente se tenían que aceptar. Si nos decían esto, lo teníamos que aceptar, simplemente porque lo teníamos que aceptar. No podíamos discutir porque se nos decía que era pecado. Bendito el nombre del Señor. Muchos de nosotros fuimos creciendo con costumbres, porque la costumbre es más fuerte muchas veces
veces que la verdad, bendito el nombre del Señor, pero la palabra de Dios nos endereza, nos mete, hermano, nos corrige, bendito el nombre del Señor, y nos enseña que no hay otro Dios sobre esta tierra que nuestro Señor Jesucristo, y que a Él debemos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. ¿Y cómo lo sabemos? A través de la palabra de Dios.